Bueno, vamos a regresar, si usted no tiene inconveniente, a hablarlo de la SEP y ya nos metemos a pleno porque ya pudimos tener la comunicación con quien queríamos conversar. Y ya sabe que luego, si el internet no jala bien en algunas zonas, en fin, se vuelve difícil. Entonces, por fortuna ya tenemos la conversión, entonces le ofrezco una disculpa. Nos regresamos al tema de la SEP, quién para la SEP, quién puede ser el secretario o secretaria. E inmediatamente regresamos con el tema del 15% del salario mínimo, del cual tenemos muchas cosas también que presentarle. Así que bueno, Blanca Heredia es coordinadora del programa interdisciplinario sobre política y prácticas en la materia educativas del CIDE. Blanca ha trabajado mucho tiempo en estos menesteres, sabe de qué habla y es un buen momento para hablar con ella. Blanca, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias Javier, qué gusto estar aquí. Es el gusto nuestro. A ver, Blanca Heredia, déjame decirte, una reflexión inicial, si te parece, sobre la salida de Esteban Moctezuma como secretario de Educación, la próxima salida todavía no, cómo quedan las cosas en la educación y luego vamos entrando en quién o cómo podríamos tener un buen criterio para definir quién sería el próximo secretario de Educación Pública, si te parece, Blanca. Javier, había rumrunes desde hace tiempo de la posible salida de Esteban Moctezuma, se manejaban, como tú sabes, pues varias posibilidades, que si una gubernatura, en fin, distintas opciones. Fue un secretario al que le tocó un trabajo no fácil, primero pues desmontar la reforma educativa del sexenio pasado. Hay que decir que sobre todo lidiando con el sindicato, con los sindicatos magisteriales, y después pues le cayó encima la pandemia y la necesidad de ofrecer educación a distancia en condiciones de emergencia. Eh, que digamos es un momento difícil para que la SEP se quede sin cabeza, justamente porque no sabemos exactamente cuándo sea posible el regreso a clases presencial y el poder asegurar alguna vinculación de las niñas y de los niños al sistema educativo en estas condiciones tan adversas no es fácil y el que no pues tengamos un secretario de educación cuando ya salga Esteban Moctezuma y se vaya a Washington, pues sería un problema. Ojalá pronto pudiéramos ya tener un nombre. Creo que es importante destacar que, al igual que en el caso de muchas otras secretarías de Estado en esta administración, los titulares han tenido un margen de acción relativamente estrecho. Estamos frente a un gobierno en donde pues las decisiones fundamentales están a cargo del titular del Ejecutivo Federal, en donde en un momento en el que él está impulsando una transformación de fondo en muchos ámbitos, pues insisto, el margen de maniobra de los secretarios, las secretarias es relativamente limitado. En el caso de la SEP, por ejemplo, por solamente citar un caso, llama la atención que uno de los aspectos pues, más importantes de lo que fue el proyecto y la acción de gobierno durante el primer año, que fue justamente el echar para atrás la reforma educativa impulsada durante la administración de Enrique Peña Nieto, pues los trabajos relacionados con la reforma del tercero constitucional no se los encargó el presidente directamente al secretario de Educación, sino al subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, que es una persona, entiendo, bastante cercana al presidente López Obrador. Pues esa sería una primera reflexión, un secretario con una labor correcta, que tuvo, me parece, al igual que otros secretarios, un margen de acción limitada en un tema que hay que decir no ha recibido en esta administración una altísima prioridad, es el tema educativo. Sí. Oye, Blanca, a ver, déjame plantearte. Uno sabe que, como ya planteas, como ya nos dices, el tema magisterial se convierte en algo sumamente importante, central. O sea, cómo tratar con los sindicatos. Hace algunos días le dieron 240 millones a los maestros de Michoacán, de una manera en donde nos hizo pensar mucho
cuáles eran los acuerdos o cuáles eran las circunstancias en las cuales se estaba en la relación de este tipo. Quien llegue podrá tener un mínimo de capacidad de maniobra o algo parecido, Blanca, respecto a este tema, o va a tener que seguir picando piedra y esto le va a quitar, a lo mejor con alguien con más perfil como quisiera López Obrador, le va a quitar buena parte de su tiempo y buena parte de su atención al proceso educativo. ¿Qué piensas de esta parte? Sinceramente te digo, Javier, y no tengo ni una bola de cristal, ni tengo información privilegiada. Ajá. Mi visión, simplemente observando lo que ha estado ocurriendo en la Secretaría de Educación Pública, en el manejo de la política educativa previo a la pandemia y durante la pandemia, lo que observo es que el margen de maniobra de la persona que lleva la titularidad de esa secretaría tiene un margen de maniobra limitado y no veo que eso vaya a cambiar mucho Claro, hacia adelante. sí. Creo que el tema pues, más importante desde el punto de vista estrictamente educativo va a seguir siendo el asunto de cómo lidiar con la pandemia, con esta calamidad que nos cayó encima a todos y que tiene a las escuelas cerradas, a las madres sobre todo y a los padres de familia pues balanceándose de la lámpara y pues con pérdidas de aprendizajes que seguramente vamos a ver que van a ser muy importantes. Lo más grave quizá, pues altos niveles de abandono y sabemos que cuando los niños y los jóvenes dejan la escuela luego ya es muy difícil que regresen. Esa será la prioridad en la parte propiamente educativa. Pero como quiera, lo que ya se está haciendo pues ya va caminando. Es una secretaría muy grande, la Secretaría de Educación Pública, y eso ahí se irá manteniendo. Creo que desde el punto de vista de la energía política, pues esto va a tener que ver desde luego con la relación con el magisterio organizado y sobre todo de cara al proceso electoral del 2021. Claro que sí. Oye, Blanca, por último, viene una decisión importante para el presidente. El presidente ya viste que dijo no, que iba a hacer una consulta. Supongo que es consulta en el sector, no una consulta tipo aeropuerto. Pero déjame plantearte, ¿tendríamos, Blanca Heredia, una buena gama de posibilidades enfrente para dirigir la SEP bajo mecanismos que vayan más allá de la militancia o de la cercanía del presidente para que se haga lo que quiere el presidente y no lo que una secretaría pudiera desarrollar bajo la dirección de una persona que pudiera tener criterios para echar a andar planes, poder terminar esta etapa de la televisión, de la educación a distancia, etcétera? No veo mucha posibilidad para que el presidente pudiera, digamos, invitar a ocupar la titularidad de la CEP a una persona distinta a quien esté en su ámbito cercano, ¿no? Lo vemos en todo el gobierno, ha habido pues estas decisiones que fundamentalmente recaen, como por otro lado también tiene sentido, en personas que son digamos, cercanas al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. No había razón por la cual alguien que gana las elecciones, además con el margen abrumador con el que lo ganó el presidente López Obrador, pues no tenga plena libertad para poder escoger a sus colaboradores y contar con esos colaboradores para lo que considere son sus prioridades. Sí. No veo, a pesar de que en México creo que hay un grupo muy importante de personas especialistas en el ámbito educativo con mucha experiencia, tanto en el gobierno como fuera de él, sinceramente te digo, no veo muchas posibilidades de que pudiera ser una persona distante y que fuera exclusivamente, pongámoslo así, un técnico, ¿no? No veo que eso haya mucho margen para que ocurra. Te mando un gran saludo, Blanca Heredia, y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Muchas gracias a ti, Javier. Hasta luego. Luego. Gracias, muchas gracias, Blanca. Bueno,